Plantea una de las personas invitadas que es muy posible que Teruel existe y Aragón existe puedan ser clave en la formación del próximo gobierno de Aragón. Habla de que el Partido Socialista de Aragón es uno de los impulsores de las energías renovables. Hablan también de que hay oposición en el territorio y que puede destruir la forma de vida. Entonces plantean varios de los asistentes cuál es la opinión de Teruel existe sobre este asunto y, haciendo política ficción, qué pasaría en el caso de que hubiera que buscar un acuerdo entre el PSOE y Teruel existe y Aragón existe, qué pasaría con el tema de las renovables. El tema de las renovables es una cuestión que nos ha ocupado más que preocupado desde siempre. Nosotros participamos como parte muy activa en el diseño de la Ley de Cambio Climático. Allí conseguimos introducir, parece que estoy diciendo que cuando conseguimos determinadas cosas basta ir allí y decirlo. O sea, no basta decirlo. Cuando decimos conseguimos introducir una ley, corregir una ley, conseguimos hacer eso porque era imprescindible nuestro voto. O sea, no se nos ha dado nada más allá de que cuando ha sido imprescindible nuestro voto. Lo digo porque las cosas cuestan. Hay una compañera, voy a decir una palabrota, una compañera nuestra que dice cumplen, pero jodo cómo cuesta que cumplan. Quiero decir que en la Ley de Cambio Climático conseguimos introducir un artículo que decía que la implantación de las energías renovables debía hacerse respetando el patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los territorios. Es el artículo 25, introducido por Teruel existe. Sin embargo, luego el desarrollo legislativo no ha ido por ese camino, se ha ignorado ese principio. Nosotros estamos a favor de las energías renovables, estamos a favor de la descarbonización. Lo que pedimos es que las energías renovables se implanten con una ordenación previa sobre los territorios. Se implanten allá donde se pueden implantar sin perjudicar actividades económicas bollantes y sin perjudicar los territorios que están viviendo ya otros recursos y que más pueden aportarnos en cuanto a riqueza paisajística o biodiversidad. Y ese criterio se traduce en que estamos disconformes con el modelo que se ha seguido. Básicamente en la transición energética hay dos modelos de actuar. Había un modelo que es el que propone la Unión Europea y que el gobierno no ha querido transponer, las directivas europeas, que apuestan por la democratización de la energía, es decir, porque el consumidor no solo sea consumidor, sino que sea productor de la energía. Es la primera vez que esto se puede hacer precisamente por la revolución tecnológica que suponen las renovables. Por primera vez el ciudadano puede producir su energía. Sin embargo, ese modelo que es el del autoconsumo, la generación distribuida, no ha sido el modelo que se ha incentivado. De hecho, eso está contemplado en las disposiciones europeas, está contemplado en lo que se llama el paquete de invierno. Nosotros llevamos reclamando reiteradamente al gobierno que transponga esas directivas. De hecho, la Unión Europea ha sancionado al gobierno español por no transponer ya esas directivas y indica que se apuesta por otro modelo. El otro modelo es el de seguir produciendo energía desde macrocentrales que lo que se hacen es implantarlas en el territorio, pero sin dar participación, digamos, al consumidor al final. Y nosotros no decimos que ese modelo de macro renovables no sea factible. Obviamente, probablemente el destino final sea la compatibilidad. Lo que decimos es que ha de haber una proporción muchísimo mayor del autoconsumo y de la generación distribuida, que las empresas han de poder ellas mismas fabricarse su propia energía y conseguir el consiguiente ahorro económico, y que se ha de incentivar. Deberíamos tener ya todos los tejados de nuestros polígonos llenos de placas solares. Entonces, esa diferencia de modelo es lo que queremos corregir. Para nosotros hay que digamos, hacer una ordenación de dónde se puede y dónde no se puede colocar renovables, porque en el fondo no es más que un sistema, digamos, de ordenación territorial como otros, y sobre todo hay que exigir, para que socialmente sean bien recibidas por la ciudadanía, que la implantación de renovables en el territorio suponga que el territorio perciba que eso le beneficia y que recibe algo a cambio de, digamos, ofrecer su paisaje, su territorio a la producción de esas macrocentrales. Y eso nosotros lo trasladábamos en un canon, la propuesta de un canon sobre la producción eléctrica, como existió por ejemplo, del año 83 al 86 existió un canon sobre la producción térmica, que por ejemplo en Andorra llegó a suponer
que ese canon lo cobraba la Diputación Provincial. Ese canon se pone en el 83, en el 86 desaparece porque se introduce el IVA y con la excusa de la introducción del IVA desaparece ese canon, pero ese canon suponía para la Diputación Provincial tantos ingresos como su presupuesto ordinario. Lo que pasa es que solo duró 3 años. Si ese canon se hubiese mantenido durante esos 35 años, las carreteras de Teruel serían otra cosa distinta a las carreteras del territorio, y que al final sí que es factible que haya una contribución al territorio si queremos que la recepción de las renovables sea positiva, como creemos que puede ser. Pero hay que hacer el esfuerzo. ¿Qué sucede? Que en España no hay apenas ninguna retribución al territorio más que las licencias que pagan al ayuntamiento y los alquileres de los suelos. En el resto de Europa existe esa contribución territorial. En el resto de Europa varía en función de los países, pero hay porcentajes de contribución al desarrollo territorial de las empresas que pueden variar del 20 al 35% de la facturación. Fijaros qué diferencia de rentabilidad entre invertir en Europa e invertir en España. ¿Por qué viene a España tanta inversión sobre renovables? Porque aquí es obviamente un negocio mucho más lucrativo, pero es mucho más lucrativo a costa de que el territorio no tenga los beneficios que debe obtener. El otro día, hablando con la ministra de Industria, ella misma me decía que tenía una amiga que le había trasladado, una amiga ella es de Valladolid, le había trasladado el problema de nos han quitado todo siempre, nunca hemos tenido los mismos servicios, nunca hemos tenido, y lo único que nos quedaba, que era nuestro paisaje, nuestra naturaleza de la que poder vivir, ahora también se nos expolia, ¿no? Y ese es el principio que no compartimos. Las renovables, entendemos, han de fijarse donde no perjudiquen al patrimonio natural y cultural y han de contribuir, incluso una vez superado eso, han de contribuir al desarrollo de los territorios. Y eso es lo que propondremos. Pues bueno, nosotros hemos dicho que los acuerdos o las posiciones de apoyo no son a priorísticas. Nosotros no apoyamos a Pedro Sánchez por ser Pedro Sánchez o no apoyamos a determinado grupo por ser determinado grupo. Lo apoyamos en función de los compromisos que se asumen respecto al programa o los objetivos que nosotros compartimos. Discrepo en que se nos haya ninguneado o que no se haya conseguido nada. Las infraestructuras, por ejemplo, que afectaban a la provincia de Teruel, todas, absolutamente todas, estaban no guardadas en el último cajón, sino que estaban enterradas. Cuando nosotros vamos a los ministerios por primera vez, allí no había ninguna voluntad de continuar con la 68, no había ninguna voluntad de recuperar la 40, no había ninguna voluntad de recuperar la 25, todo se había dejado caducar o se había decretado directamente el cierre del expediente. Hemos conseguido que todo eso se reactive, todas las infraestructuras carreteras y ferroviarias están otra vez sobre la mesa de trabajo. Lo que sucede es que obviamente no se puede materializar en obra sin la redacción previa de los proyectos, que es una cosa también en la que discrepamos. O sea, se han dejado caducar las declaraciones de impacto ambiental, hay que volver a repetir el procedimiento administrativo, todo parece una herramienta que se otorga al Estado para ir demorando las inversiones. Pero la A68 hay 2 tramos en obra, hay tres tramos en el entorno de Alcañiz con la redacción del proyecto adjudicado, se van a adjudicar otros 3 tramos en lo que queda de legislatura, cumpliendo estrictamente lo que pone el acuerdo de investidura. La A40 se ha recuperado el estudio informativo, se va a exponer al público en los próximos meses. El corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, que es una cuestión que nos preocupa profundamente. El tramo Teruel-Zaragoza se consiguió recuperar el contrato anterior, se ha expuesto al público y está a punto de aprobarse el estudio informativo para su remisión a impacto ambiental. Sin embargo, el tramo Teruel-Valencia se dejó caducar y se está procediendo a redactar. Es decir, que sí que ha habido cumplimientos. Otra cosa, que los cumplimientos no lleguen a la fase de obra, en algunos casos sí que llegan a la fase de obra, pero otros no, porque ha habido que recuperar todos los trámites administrativos que se dejaron caducar. Y eso tiene su valor necesariamente porque es la única vía para conseguirlo. Pero, por ejemplo, hay frutos evidentes. Nosotros presentamos un plan de 101 medidas contra la despoblación. El Gobierno lo convirtió en 130 medidas. Esas 130 medidas contra la despoblación llevan asignados 10.000 millones de inversión. No sé si antes han conseguido muchas veces 10.000 millones de inversión para este problema. Obviamente se han conseguido cosas y hay muchas más. El tema de desconcentración, la desconcentración de entidades de la administración ha traído, por ejemplo, a Teruel el ICLOU de Renfe, que es un ejemplo de desconcentración a pequeña escala. Son pocos empleos cualificados, pero pocos empleos. El tema de la agencia espacial es un tema evidente que nosotros lo tenemos en el juzgado precisamente porque nosotros en la tramitación de la ley de la ciencia y con el procedimiento que conseguimos que he mencionado antes, es decir, porque hacía falta nuestro voto, introdujimos que la ubicación de la Agencia Espacial Española debía contribuir a otra de las líneas de actuación del Gobierno, que era la cohesión territorial
y la lucha contra la despoblación, y en la ley de la ciencia figura expresamente que la ubicación de la Agencia Espacial entre sus motivos de asignación figurarán esos dos conceptos. El gobierno, sin embargo, sacó otro pliego de condiciones que no tenía nada que ver con esos conceptos y se ha recurrido. Pero al menos hay un ejemplo de intento de desconcentración. Otra cuestión es que nosotros ahora cuestionemos que el modelo que se ha seguido no es el modelo que propugnaba en nuestros acuerdos. Nuestros acuerdos eran contribuir a la cohesión territorial y luchar contra la despoblación, y parece que el modelo que se sigue es más bien el que venía siendo antes, ¿no? de llevar las cosas a los pueblos de los ministros, cosa que discrepamos, ¿no? Entonces, sí que se han conseguido cosas, sí que somos exigentes. Nosotros nos toca a veces hacer con mucha frecuencia de mosca cojonera, me valga la expresión, pero lo hacemos. O sea, nosotros ha habido semanas que hemos ido 3 veces a un ministerio, porque hemos ido el lunes y nos han dicho, esto no os preocupéis, que el viernes está resuelto. Y el viernes nos han tenido allí viendo a ver si estaba resuelto. Entonces, esa presión continua es lo que es imprescindible para ejecutar. Ya sabes que los periodistas somos mucho de titulares. Danos una cifra de satisfacción. Entre el 1 y el 10, ¿qué grado de satisfacción tiene Teruel Existe con los compromisos del gobierno de España, que se firmaban en el 19? Pues hay una cosa muy fácil que es el 50%. El 50%. Más preguntas de política. ¿Cuál será, si es que la hay, la línea roja de una eventual negociación postelectoral? Me imagino que estamos hablando en todo momento de Aragón, postelectoral, con PSOE y con PP para la conformación del nuevo gobierno. Bueno, nosotros tenemos, y lo presentaremos, estamos terminándolo ahora, un programa electoral que será nuestra referencia para las posibles negociaciones. También somos muy realistas, o sea, nosotros, independientemente de lo que puedan decir las encuestas o los estudios demoscópicos, somos conscientes y decimos, a día de hoy tenemos 0 y hemos de trabajar todo como trabajábamos en cualquier momento, y no hay que dar nada por supuesto. Estamos convencidos que una gran mayoría de aragoneses, igual que sucedió con turolenses, apostarán por este proyecto, porque es un proyecto transversal que apuesta por solucionar los problemas diarios de las personas y no por enzarzarse continuamente en las peleas partidistas. Pero habrá cuestiones importantes. A nosotros el programa va orientado a conseguir ese objetivo general, pero que no comprendemos son gobiernos en los que gobiernos formados por 4 o 5 partidos en los que cada uno se defiende un área y prácticamente la consejería o la parte de gobierno de la que no eres responsable está haciendo lo contrario de lo que tú dices defender ideológicamente. O sea, no comprendemos, por ejemplo, que la acción de determinados, la posición teórica de determinados partidos respecto, por ejemplo, que hemos hablado de las renovables, sea la de la ordenación previa y demás, y sin embargo se consienta y no se proteste y no se limita si la acción del gobierno está yendo por otros caminos. Y entonces la coherencia es una coherencia global del gobierno, no un gobierno que incluya 4 partidos absolutamente, 4 opciones absolutamente estancas y que no haya colaboración ni consentimiento interno. La acción de gobierno sí creemos que debe ser compartida, ¿no? Mi pregunta, bueno, dice, esta persona ha planteado como objetivo fundamental la repoblación territorial de Aragón. Sabiendo las tendencias de hijos por mujer en España y la Unión Europea, la repoblación cree que solo será posible a través de los inmigrantes, principalmente los extracomunitarios. Pregunta, ¿qué política de integración de inmigrantes defienden en los pequeños municipios de Aragón? Bueno, para nosotros la inmigración no lo vemos como un problema. O sea, para nosotros los emigrantes obviamente legales son bienvenidos. En Aragón ha habido muchos procesos históricos de asunción de inmigración. A veces nos ha tocado a nosotros ser emigrantes y en principio no le vemos más dificultad que la de ser capaces de integrarlos correctamente, de entender que tienen derecho a trabajo, que tienen derecho a vivienda, que tienen los mismos derechos que podemos tener nosotros. Y ese es el camino. O sea, para nosotros no es un problema la inmigración, es realmente casi imprescindible que haya inmigración. Te voy a pedir mucha concreción en las últimas 2 preguntas. Me gustaría que hablaras sobre la iniciativa de hacer de la responsabilidad social corporativa de las empresas el apoyo al desarrollo del mundo rural. ¿Cómo va a plantear a las empresas este tema? ¿Podrá plantearse una normativa que contemple la obligatoriedad de que una parte se destine al mundo rural? Bueno, nosotros, a petición de las grandes empresas españolas que se reunieron con nosotros, les propusimos convertir la responsabilidad social corporativa, añadirle una T, fuese responsabilidad social corporativa y territorial, en el sentido de que ha pasado como desapercibido el compromiso que en otros países tienen las grandes empresas con el territorio en el que se asientan. Y ese es un aspecto
que creemos que es factible. La forma de hacerlo es muy dispar y hay muchas formas de implicarse en el desarrollo, pero básicamente es que no se contemple el territorio como un espacio al que sacarle recursos y te desentiendas de su futuro. Nosotros hemos vivido muchas veces históricamente, como por ejemplo la producción de arcillas se extraía en nuestra provincia y sin embargo se reelaboraba fuera. La producción del hierro se extraía en nuestra provincia y la siderurgia estaba fuera. La responsabilidad social territorial de las grandes empresas es intentar hacer la transformación de los productos, por ejemplo, allí donde se extraen. O sea, que no se perciba la incorporación de grandes corporaciones de nuevo como un proceso extractivo de recursos sin responsabilizarse del desarrollo del territorio que los obtienes. Entonces, relativamente es muy fácil. O sea, si tú extraes arcillas, pues como mínimo, las primeras fases de transformación hazlas en el territorio. Como mínimo, si tú obtienes recursos eólicos o solares del territorio, como mínimo comprométete a desarrollar ese territorio en el que te implantas, comprométete de forma seria. Y por ahí es por donde va nuestro planteamiento. Y realmente he de decir que la mayoría de las empresas, incluso de las patronales, de muchas de ellas, por ejemplo la fotovoltaica con la que estamos en mucha relación, asumen ese concepto. El tema es llegar a materializarlo y ver la manera en la que se puede formalizar sobre el territorio. Pero es imprescindible que haya ese compromiso de las grandes empresas sobre el territorio, sobre todo para que sean bien recibidas esas acciones y no se califique como se ha calificado muchas veces de otro proceso de colonialismo interior donde se obtienen los recursos pero no se compromete con el desarrollo del territorio. ¿La posición de Teruel existe con la política lingüística de Aragón? Bueno, pues para nosotros el patrimonio lingüístico es una parte del patrimonio cultural que tiene la comunidad autónoma. Nos parece bien la política de mantenimiento de las lenguas como patrimonio cultural y no tenemos ninguna objeción al respecto. Nos parece que se está haciendo una política suficientemente adecuada de respeto a ese patrimonio y de potenciación. Sería absurdo que nosotros mismos nos encargásemos de dilapidar un patrimonio como ese. Y una última pregunta que he dejado para el final. A ver qué te parece. Esperaba ver aquí a Maite Pérez, a Miguel Gracia y a Octavio López. Bueno, pues agradezco que hayas venido, no sé si lo esperaba o no. Agradezco que hayas venido. Ojalá seamos capaces de, bueno, no solo de vernos en esta ocasión, sino de compartir muchas cuestiones. Yo creo que todos podemos hacer el esfuerzo de desarrollar un modelo de comunidad autónoma que nos satisfaga a todos, en el que todos nos sentamos cómodos, que esa cuestión de tender puentes sea, bueno, como bien has dicho tú al principio, los pactos son una parte de la esencia casi de Aragón, siempre ha habido pactos, siempre es un territorio pactista, pero que creemos que hay que apostar por pactos que beneficien a todos los ciudadanos, o sea, no quiero molestar a nadie, pero no pactos donde el sector, digamos, de los grandes fondos de inversión parece que sean los que deciden la acción de gobierno, sino que la acción de gobierno vaya orientada al beneficio de todos los aragoneses, no solo de unos determinados agentes. Y en ese sentido, bueno, pues agradecer que estén aquí y que podamos seguir hablando. Muy bien, pues un aplauso. Muchas gracias. Por responder, así que hemos cumplido nuestro objetivo, por lo menos por lo que me habían llamado a mí, así que creo que todas las cuestiones que han planteado los invitados están resueltas. Y Fernando va a despedir la jornada. Muchas gracias, Tomás. He de decir que, bueno, gracias sobre todo por no haber eludido ninguna pregunta, porque además Chema no tenía ninguna línea roja, es decir, que Tomás sí que le ha dicho que abiertamente le pusiera todas las preguntas que llegaran del público sin ningún tipo de filtro. Por lo tanto, muchas gracias por este ejercicio de transparencia y de honestidad con los planteamientos de Teruel y Aragón Existe.